hemos estado revisando, eh, es un tema importante para los subsiguientes dos temas, que es síndrome coronario y hipertensión arterial. Estamos hablando de lo que es la lesión vascular, la fisiopatología de la lesión vascular y lo que es la aterosclerosis, las diferentes etapas. Para hacer un breve recuerdo, hemos visto cuáles son las funciones de la pared arterial normal. Sabemos que está constituida por una íntima, una capa media y una adventicia. Y en cada una de estas partes encontramos estructuras celulares muy importantes. En la íntima, las células endoteliales, que ya cuando hemos visto shock, hemos visto la importancia de las células endoteliales. Son el motor del shock y aquí también son fundamentales para poder iniciar lo que es la aterosclerosis. Y luego tenemos la capa media, en donde están las células de músculo liso, que también tienen funciones importantes para la formación del ateroma. Cada una de estas capas tiene diferentes componentes. En la capa media están dos láminas de elastina que están separando la íntima y también de la adventicia. Y en su interior tenemos células de músculo liso y también componentes de matriz extracelular que van sintetizando por estas células. En diferentes estructuras vasculares cambia esta capa media. Tenemos una capa con un componente más elástico que está dada en las arterias de gran calibre, no tiene tantas células de músculo liso, están más predispuestas a conducir la sangre y poder contener grandes volúmenes. Y por otra parte, un componente muscular más robusto en las arteriolas terminales donde se produce la resistencia vascular sistémica. Por ahí la composición de más cantidad de células de músculo liso. En la adventicia, en donde le llegan los vasos sanguíneos y algunas terminaciones nerviosas, y cada una de estas cumple funciones importantes. Hemos visto que las células endoteliales mantiene una adecuada función, no solamente como una barrera que evita o que contiene el volumen intravascular, el contenido intravascular, sino que también tiene la capacidad de hacer un efecto anticoagulante porque predomina la anticoagulación y la fibrinolisis. Gracias a las células endoteliales evita la formación de coágulos y también tiene otras, como por ejemplo el de tener o el de poder sintetizar una serie de sustancias que van a favor de la vasodilatación en relación a la vasoconstricción. También sintetizan sustancias vasoconstrictoras, pero las células endoteliales siempre predomina la anticoagulación, la vasodilatación y también predomina un efecto inmunológico en el cual evita la adherencia leucocitaria, lo cual promovería una inflamación local. Entonces el endotelio es fundamental porque cumple funciones de anticoagulación, provasodilatadora y también una función antiinflamatoria al evitar la adherencia de los leucocitos. Esa es una célula endotelial funcional normal. Entonces aquí hemos visto en esta imagen lo que estamos viendo, no solo barrera, sino que también en los otros componentes sus funciones. Las de músculo liso también tienen no solamente un efecto vasoconstrictor, vasodilatador, gracias a ellas regulamos la resistencia vascular periférica y la cantidad de flujo de sangre que llega hacia los tejidos, sino que también puede sintetizar una serie de sustancias que pueden ser proinflamatorias y también sustancias que pueden promover la vasoconstricción, además de sintetizar una parte del tejido extracelular, colágeno, elastina, que tiene la capa media. Entonces, estas células de músculo liso podrán migrar en algún momento cerca a las células endoteliales y formar parte de la placa o del ateroma, en donde también van a cumplir estas funciones. Se secretarán tejido extracelular, tendrá un componente más proinflamatorio, más vasoconstrictor, una vez de que estén activadas junto a las células endoteliales en un lugar en el cual no deberían estar. Entonces ahí tenemos a las células de músculo liso, las funciones, cuando están, funciones normales, cuando están activadas o cuando van migrando, proinflamatoria, matriz extracelular, que esto va a dar origen a la capa o a la capa fibrosa de las placas de ateroma, es un nombre que son muy resistentes, y la migración hacia la íntima y proliferación ahí. La matriz extracelular
es la síntesis de colágeno y elastina que no tiene más importancia. Entonces, la pared arterial arteriosclerótica ya, esta es una pared que está desarrollando un engrosamiento, está desarrollando una patología vascular. En este tipo de placa aterosclerótica hemos visto que van a existir tres estadios. Estadios que pueden ser desde una estría lipídica, que si recuerdan se presentan desde la niñez y van predominando hasta los 20 años. Ya tenemos estrías lipídicas, principalmente en los grandes vasos, eso dentro de la evolución normal. Luego puede progresar hacia la formación de una placa o un ateroma y puede en algunos casos producirse la rotura o erosión de la placa, que en conjunto se va a llamar un accidente de placa, que es lo que va a desencadenar los eventos agudos de la aterosclerosis. ¿Cuáles son ellos? Son el infarto de miocardio, lo que es la accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, lo que es una trombosis mesentérica, lo que es una oclusión arterial de miembros inferiores. Son eventos agudos que se producen por la rotura de la placa. Y la progresión de la placa, que van a ser las manifestaciones crónicas, porque esta placa puede ir creciendo sin tener eventos agudos o accidentes, y lo que va a producir es signo-sintomatología de la disminución del lumen del vaso sanguíneo, que para dar clínica tiene que superar el 70% del vaso, pero pues, va a producir en algún momento clínica. Progresivamente la placa va a ir cerrando ese vaso y va a dar no infarto agudo de miocardio, sino va a dar angina estable, ese dolor precordial que con el reposo mejora, esa claudicación de los miembros inferiores que al caminar sienten dolor y que al detenerse calma el dolor en las extremidades. Estas manifestaciones son manifestaciones crónicas de la disminución del lumen del vaso sanguíneo por las placas que han ido estrechando esa luz. Y estas otras que son accidentes de placa. Entonces, también hemos visto esta imagen con sus estadios, una estría adiposa, luego la aterosclerótica va a ir hacia una placa más adiposa y una fibrosa, que esta va a ser ya con contenido fibroso por la producción de tejido extracelular, y el accidente de placa, la que se fisura, la que tiene rotura de placa. Ya lipídica, la progresión de la placa va a disminuir el lumen, y la rotura de placa que a veces se va a dar en placas que no están comprometiendo grandemente la luz del vaso. Tal vez son placas más pequeñas, pero que por algún motivo sufren una rotura, una erosión, forman un coágulo y la oclusión total aguda de ese vaso sanguíneo. Entonces, no siempre es necesario que progrese la placa hasta ser bastante grande y recién producir una fisura o una erosión. Muchas veces tal vez no las van a presentar. La estría lipídica son estas etapas tempranas. Hemos visto que se van a dar incluso en las personas normales desde la niñez y se acumulan en los grandes vasos. Ahora, ¿por qué se produce esta placa aterosclerótica? Y aquí hemos quedado. La disfunción endotelial. Las células endoteliales que cumplían una función tan importante antiinflamatoria, anticoagulante, inmunológica, al evitar la inflamación, van a disfuncionar. Y esta lesión endotelial es el evento central de lo que es la aterosclerosis, la formación de la placa. Y se va a producir por diferentes causas y agentes. Y tenemos ahí situaciones de estrés. El estrés físico y un estrés químico. El estrés físico. El estrés físico tiene como ejemplo principal a la hipertensión arterial, porque el aumento de la presión arterial produce un estrés en las células endoteliales, produce daño y disfunción endotelial. Y esto se va a ver más que todo en ciertas regiones de las arterias que tienen en los puntos de ramificación. Son aquellos puntos de las arterias que tienen más ramificaciones por el estrés que tiene
al ramificarse el flujo de sangre y la presión que puede estar aumentada, va a producir más estrés físico en las células endoteliales y va a producir mayor formación de placas. Entonces, ¿qué vasos son los que van a tener más placas ateroscleróticas? Los vasos que tienen más bifurcación por el estrés físico de la hipertensión, la bifurcación que va a ocasionar la disfunción endotelial. Y esto no ocurre en segmentos arteriales rectos, que más bien no tienen tanto estrés porque no hay tanta bifurcación, no es un estrés físico tan evidente, por lo que no van a existir tanta formación de placas. Es por eso que cuando vean cardiología van a ver que cuando se hace una cirugía de coronaria para reemplazar alguna coronaria, la mamaria interna que se coloca para sustituir la función de un segmento que está muy aterosclerótico, generalmente elige la mamaria interna porque al ser un vaso con pocas bifurcaciones, gran trayecto recto, es poco probable que tenga aterosclerosis y mantenga permeable su luz. Entonces, es el estrés físico. Luego tenemos las situaciones de disfunción endotelial por estrés químico, y aquí está más variado. Son situaciones que ponen un ambiente tóxico a las células endoteliales, desde el tabaquismo y las sustancias inflamatorias que se liberan en sangre, desde lo que es la diabetes y la hiperglicemia, desde lo que son los triglicéridos aumentados, el colesterol, el LDL aumentado. Son situaciones de estrés químico que producen disfunción endotelial y que no cumpla esas funciones. No es barrera, no es anticoagulante, no es antiinflamatoria, no es provasodilatadora. Entonces, el célula endotelial va a disfuncionar y esas cuatro cosas se van a alterar. Como ven, aquí están todas esas causas que pueden producir la aterosclerosis: la hipertensión por el estrés físico, la localización en arterias con gran bifurcación, ahí están las coronarias que se bifurcan. Luego tenemos los cambios en las dislipidemias, la hiperglicemia, que van a causar el estrés químico en esas células endoteliales. Entonces, los factores de estrés físico y químico van a interrumpir la funcionalidad normal del endotelio y van a producir que estas células endoteliales se activen, una activación de las células endoteliales, que la activación representa que ya no cumple su función de barrera, de que se vuelve proinflamatoria, liberando citocinas inflamatorias, de sintetizar moléculas de adhesión, ya no es antiinflamatoria que evita la adherencia, sino que más bien ahora trata de adherir más leucocitos y de promover inflamación, y prepara todo el terreno para el desarrollo de la aterosclerosis. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estas células endoteliales? El endotelio activado ya no cumple esa función de barrera. Al no cumplir esta función de barrera, las lipoproteínas circulantes, las cantidades de colesterol que circulan, pueden ingresar a la pared arterial y se van a localizar a nivel subendotelial, debajo del endotelio, entre el endotelio y lo que es la capa media y las células de músculo liso. Estas lipoproteínas, que son las LDL, van a ingresar a este punto, y va a ser mucho más fácil que ingresen en pacientes con hipercolesterolemia o trastornos dietéticos, que facilite que tengan harto LDL en sangre. Una vez que tengan los LDL debajo de las células endoteliales, se van a unir con proteoglicanos, lo que va a facilitar de que no puedan ser eliminados. Y además, este LDL también puede sufrir oxidación, que es un tipo de modificación del LDL que está ahí atrapado. Y también en pacientes diabéticos puede ocurrir la glucosilación de estas moléculas de LDL, que son moléculas de LDL modificadas ahora, que van a ser difícilmente erradicadas, van a ser proinflamatorias y van a constituir un núcleo graso de la placa aterosclerótica. Entonces, estos LDL modificados van a favorecer más reclutamiento leucocitario y formación de células espumosas. ¿Qué van a hacer las células espumosas? Hay un reclutamiento leucocitario por las mismas células endoteliales activadas. Hay más reclutamiento leucocitario por el LDL que secreta o que trata de estimular la inflamación, principalmente monocitos y linfocitos T. Dentro de estas, los monocitos van a ocasionar de que se transformen en macrófagos y que estos puedan digerir a las moléculas de LDL modificadas que están dentro o debajo del endotelio.
Una vez que estas LDL modificado van a ser fagocitadas por estos macrófagos, se van a constituir en lo que son las células espumosas. Estas células espumosas son monocitos que han migrado, se han adherido a la íntima, han atravesado, se han convertido en macrófagos y han empezado a digerir el LDL modificado. Son células espumosas grandes porque no tienen la capacidad de retroalimentación, no pueden autolimitarse y tienen un tipo de receptores que se llaman scavengers, que tienen la capacidad de facilitar la fagocitosis de más LDL sin encontrar un límite y se vuelvan células adiposas, células grasas. No pueden, no tienen un mecanismo de retroalimentación negativo. Entonces, este tipo de captación al inicio podría decirse que es beneficioso porque secuestra las partículas de LDL modificado que tenía ese potencial lesivo proinflamatorio, pero determina que se acumulen en la placa células adiposas, células espumosas, perdón. Y esto va a ocasionar de que eventualmente estas células eh, entren a un ciclo de necrosis y apoptosis y formen un núcleo necrótico en la placa. Vamos a tener entonces subendotelio, LDL que ha migrado, se ha modificado por oxidación, glucosilación, los monocitos han ingresado, se han transformado en macrófagos, han ingerido, lo han contenido, pero en algún punto estas van a necrosarse y van a formar un núcleo necrótico con gran cantidad de monocitos modificándose a macrófagos, linfocitos T y además LDL que está depositado y que está modificado debajo del endotelio. Entonces esto va a ocasionar la progresión de la placa. Mientras las células endoteliales cumplen el papel fundamental de la formación de las estrías, porque ellas las que colocaban la barrera y permiten el ingreso de las lipoproteínas, las células de músculo liso son las que van a favorecer la formación de la placa, el crecimiento de la placa. Estas células de músculo liso van a migrar al subendotelio, atravesan esa lámina de elastina que tenía, van a ingresar y cumplen las mismas funciones. Proinflamatoria, secretan matriz extracelular y esa matriz extracelular va a dar un componente a la placa de fibrosis y va a ocasionar el crecimiento de la placa por la secreción de matriz extracelular. Esta placa puede permanecerse así durante mucho tiempo. Tiene un núcleo lipídico dentro que tiene células espumosas que están necrosadas. Son altamente trombogénicas porque van a favorecer apenas se expongan a la luz vascular la formación de trombos coágulos, pero está protegida por una cubierta fibrosa que está dada por las células de músculo liso que han migrado a la placa aterosclerótica y están liberando tejido extracelular. Entonces, esto va a ir creciendo. Y si pueden ver aquí en la imagen, vemos una lesión grasa por disfunción endotelial y pérdida de la barrera, facilita la migración leucocitaria. Una lesión intermedia, LDL modificado, monocitos que ingresan, células espumosas. Las células de músculo liso empiezan a darle estructura y fibrosis al ateroma y este fibroateroma va creciendo por depósito de una placa gruesa que contiene un núcleo necrótico. Eventualmente, esto es lo que puede ocurrir, disminuye la luz del vaso y en el otro extremo esto da manifestaciones crónicas, dolor de pecho que no es infarto, que mejora con el reposo y en el peor de los casos que esta placa, este recubrimiento que tiene, se fisure, se erosione, haya ruptura y se exponga este contenido núcleo altamente trombogénico, forme trombos, ateromas y ocluya totalmente este vaso como un evento agudo. Entonces, la progresión de la placa suele estar relacionada a un remodelado exterior compensatorio de la pared arterial. Entonces, esto hace que conserve el diámetro de la luz, ese vaso sanguíneo, hasta momentos bien avanzados de la placa aterosclerótica, donde el compromiso puede ser 70% de
toda la luz sin que existan manifestaciones clínicas evidentes. La disminución de la luz vascular puede inducir isquemia, pero esto es progresivo, es algo crónico. Puede desencadenar síntomas, la angina de pecho, la crónica estable, la claudicación intermitente, les decía, al caminar, el cansancio y dolor en las extremidades por compromiso vascular que puede presentar, y los cuadros agudos cuando haya una ruptura, un accidente de placa, ruptura o erosión, y eso que se exponga ese núcleo necrótico altamente trombogénico y la oclusión rápida de ese vaso. Ahí están el síndrome coronario agudo, el accidente vascular isquémico, la trombosis mesentérica, la oclusión de miembros inferiores brusco, e incluso puede llegar a la pérdida de una extremidad. La migración de las células de músculo liso está dada por todo ese proceso inflamatorio, ¿no? Disfunción endotelial, liberación de sustancias proinflamatorias, y la placa fibrosa, que está dada por las células de músculo liso que han migrado, producen matriz extracelular. Vemos la matriz extracelular, es una cubierta fibrosa que fortalece y que trata de mantener una placa, que ahora la vamos a llamar placa estable, porque tiene una gran cubierta fibrosa que evita que el núcleo necrótico se exponga al flujo de sangre. Entonces, aquella placa estable será aquella que tiene una cubierta fibrosa en la cual mantenga el contenido y no exista la posibilidad de rupturas o de exposiciones. Entonces, cuando ya existe la ruptura de la placa, la integridad de la placa se va a afectar. Y esto se afecta porque hay una lucha entre la síntesis y degradación. No solamente se sintetiza más placa, sino que se degrada también. Entonces, en algún momento, la degradación va a ser superior a la síntesis y eso va a ocasionar que la placa se adelgace. Y esa placa aterosclerótica ya no será estable, sino que será inestable o vulnerable, con una placa o con un recubrimiento fibroso más delgado que puede fácilmente tener una ruptura o una erosión y que puede exponerse al flujo sanguíneo. Entonces ahí tenemos el núcleo lipídico, es un tamaño creciente hacia el lumen y que puede exponerse y formar los trombos y la oclusión aguda. Y vean, esta es la placa vulnerable. Vemos una placa que muchas veces no compromete grandemente la luz, pero sí hay una lucha entre producción y degradación a favor de la degradación. Es una placa más delgada, con un recubrimiento delgado que fácilmente puede romperse, rotura o fisura y exponer y formación un trombo. Y hay otras placas que han producido más bien más disminución de la luz, una placa estable, tiene una placa gruesa que evita la exposición de este núcleo lipídico y la formación de émbolos o trombos agudos, ¿no? Estas placas que tienen cubiertas más delgadas son más frágiles, van a tener más facilidad de que puedan romperse e iniciar la trombosis. Y de ahí que se llamaba a la placa así delgada, que no comprometa grandemente la luz, puede ser, es una placa vulnerable, y algunas placas que tal vez comprometan grandemente la luz, tal vez son estables porque tienen una recubierta fibrosa predominante. Una placa vulnerable, la que tiene una pared más adelgazada, y estable, la que tiene una cubierta fibrosa más protectora. ¿Cuál es el potencial trombogénico? La ruptura de la placa no induce de manera inevitable un evento grave. No significa que sí o sí esa placa va a formar un trombo y se va a ocluir totalmente ese vaso. Muchas veces se forman trombos pequeños que no ocluyen la luz, pero pueden incorporarse a la placa y estimular un mayor crecimiento. Entonces pueden haber pequeñas erosiones, rupturas que forman pequeños trombos, y eso forma una placa más grande, más gruesa, porque la contiene y la introduce en su interior a ese trombo. Y en otros casos sí va a ser ese evento grave en el cual ocluye totalmente un vaso. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la aterosclerosis?
eh, no tiene una distribución homogénea. Si recuerdan, esa capacidad del estrés físico ya delimitaba la distribución, vasos con más bifurcación. Entonces, va a ser más frecuente, por un lado, en la aorta abdominal, las arterias coronarias, popliteas, carótida interna y también en las arterias renales. Por lo que las regiones irrigadas por estos vasos pueden sufrir con más frecuencia las manifestaciones de la aterosclerosis. La clasificación de la placa aterosclerótica de cierta forma incrementa una fragilidad, facilita su fragilidad. Cuando hay una ruptura o ulceración de la placa, la formación de los trombos puede ocasionar, como hemos dicho, un evento agudo por oclusión total, como un infarto de algún órgano afectado, o como una alternativa puede organizarse e incorporarse dentro de la placa y no causar una oclusión total, como podríamos pensar al inicio, ¿no? Entonces pueden haber accidentes que no son totalmente, van a llevar a un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Las hemorragias también se van a presentar dentro de las placas y esto está derivado a que no solamente migran células, sino que también liberan una serie de sustancias que facilitan la formación de nuevos capilares y esto puede ocasionar sangrados dentro de la placa que tiene dentro de la lesión, pueden formar hematomas y eso también puede limitar más rápidamente la luz del vaso y también puede facilitar también la rotura y la erosión de las placas. Los fragmentos pequeños de los ateromas pueden fragmentarse y pueden causar embolias hacia las regiones más distales. Y esto puede producir eventos eh, como el infarto, como el accidente cerebrovascular isquémico. Pues si van a ver, cuando un paciente sufre una embolia, hasta hace unos años era lo más importante era descartar Chagas, pero ahora ya no es tan frecuente, hay otras causas. Y la siguiente causa a descartar es aterosclerosis de los vasos del cuello, para ver si hay ateromas que hayan podido fragmentarse y mandar émbolos de fragmentos de la placa ateromatosa de los vasos del cuello hacia la circulación cerebral y producir las embolias, ya que ahora el Chagas no es tan frecuente como accidente cerebrovascular. La pared vascular se va a debilitar y lo que hemos dicho es de que además va a exponer ese núcleo necrótico y va a favorecer la formación de trombos, pero además la capa media que está colindante puede ocasionar que se atrofie, pérdida de su tejido elástico y con expansión subsecuente de la arteria y la formación de aneurismas. Y esto es el porqué de muchas placas ateroscleróticas pueden producir hemorragias, especialmente a nivel del sistema nervioso central. Las placas ateroscleróticas alrededor, que no solamente pueden formar trombos, coágulos, liberar placas, sino que además pueden ocluir bruscamente ese vaso, sino que además en la cercanía y en la vecindad va a existir la capa media que se ha atrofiado y eso ocasiona que pierda la elasticidad y alrededor, en la vecindad de la placa aterosclerótica, la disminución de la pared va a ocasionar de que fácilmente estas zonas puedan formar aneurismas por el adelgazamiento que han sufrido las estructuras vecinas a la placa aterosclerótica. Entonces, los eventos vasculares que van a presentar es a nivel trombótico cerebral, aquí por estrechamiento del vaso, tenemos ahí, miren aquí, estenosis de la arteria renal, causa de hipertensión arterial, la isquemia del miocardio, que es esta la estable, el dolor de pecho que mejora con el reposo, la claudicación intermitente de las extremidades, que mejora con el reposo, luego la ulceración de rotura de la placa, pueden causar evento vascular trombótico, se forma un trombo y se ocluye totalmente ese vaso, pueden ocasionar la angina inestable y el infarto, que vamos a ver en el siguiente tema. Luego tenemos la hemorragia dentro de la placa, que también puede producir
el evento agudo, ¿no? La ruptura de la placa, la embolia periférica, que hemos dicho que son esas placas que pueden desprenderse, fragmentarse, liberarse, y que van a causar otras manifestaciones, isquemia de extremidades, la nefropatía heteroembólica y el debilitamiento de la pared vascular con formación de aneurismas, que vamos a verlas aquí a nivel del sistema nervioso central y dos en las aneurismas en lo que es la aorta, que seguramente van a ver frecuentemente en personas de la tercera edad. Entonces, personas que hacen un aneurisma de la aorta abdominal, porque se ha dilatado esa aorta, es porque esa aorta debe tener gran cantidad de placas ateroscleróticas que tal vez no estén limitando el flujo sanguíneo, pero han ocasionado que el tejido que está vecino se adelgace y que eso pueda formar aneurismas fácilmente. Los aneurismas también entonces son parte de las manifestaciones de la aterosclerosis. Vamos a quedar aquí para acabar este tema el día jueves y empezar el viernes con síndrome coronario. Gracias a todos ustedes por participar. Que tengan buen día.